que llevaban los tres individuos y en ella, pintado con rojo, la estrella de 5 puntas y con la inscripción ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Un amplio despliegue policial se puede advertir en la calle Uspallata al 200 de Barrio San Martín. Es que hace algunos minutos tuvo lugar aquí un sangriento tiroteo en el que murieron 3 delincuentes y fue herido un oficial de policía. Enseguida averiguaremos cómo ocurrieron los hechos. Una llamada anónima alertó al comando radioeléctrico de que esta Pickup Ford, chapa de nuestra ciudad, transportaba en la parte de atrás, o sea en la caja de carga, a un individuo portando una ametralladora. De inmediato, el personal policial dispuso que gente de 2 o 3 seccionales se hicieran presentes en este lugar para rodear a este vehículo y a sus ocupantes. Cuando los 3 jóvenes se vieron cercados por la policía, iniciaron el sangriento tiroteo que terminó con la muerte de ellos y un oficial de la policía gravemente herido. Así quedó uno de los vehículos del comando radioeléctrico de la policía de la provincia. El intercambio de balazos duró varios minutos, pero los delincuentes no pudieron huir. Este es el cuerpo de uno de ellos. Cuando ha pasado ya más de 1 hora casi de ocurridos los hechos, los cuerpos de los muertos permanecen tendidos sobre las veredas. Personal de criminalística de la policía procede a levantar las huellas dactilares que presumiblemente hay en las armas que portaban los 3 individuos. Digamos que es todo un armamento. Observamos un fusil ametralladora FAL, pistolas calibre 22 y 45, como así también granadas de mano. El juez de instrucción, doctor Reinaldi, está interiorizándose de todo lo ocurrido aquí en Barrio San Martín junto al jefe de policía, teniente coronel Latela Frías. Se dirige ahora hacia donde han quedado los cuerpos de las 3 personas. En este momento, uno de los extremistas abatidos es puesto dentro de la ambulancia de la policía para ser trasladado a la morgue. Señor jefe, ¿a dónde se dirige en este momento? A la clínica a ver los heridos de la policía. ¿Tiene conocimiento de que están muy graves? Uno está grave. ¿Cuál es el nombre? ¿Nos puede El proporcionar? oficial Mastri. ¿Nos podría informar quién fue la persona que avisó a la policía de que ocurría esto? Bueno, luego seguimos, vamos a ver el personal. Gracias, señor, muy amable. Con parcas declaraciones, el jefe de policía, teniente coronel Latela, nos ha informado acerca del estado de los heridos policiales. Como ya dijimos, está acompañado por el juez de instrucción, doctor Reinaldi, que va a entender en esta causa. Algunos habitantes de esta cuadra están procediendo a limpiar las veredas de las manchas de sangre que han quedado. Perdón, ¿cómo es su nombre, señor? Principal Cornejo. Principal, ¿cómo ocurrieron los hechos? Bueno, aproximadamente a las 10:05 se tuvo conocimiento en el comando, de un llamado telefónico anónimo, que un vehículo, una Pickup color gris, andaba en las inmediaciones de la séptima y que uno de ellos había sido visto desde los techos que portaba una ametralladora. Por lo que se dispusieron el dispositivo, que es de práctica, empezar a circunscribir la zona hasta que uno de los móviles logra localizarlo. ¿Con cuántos vehículos y cuánto personal se dispuso? El operativo estuvo a cargo de 6 vehículos, ¿no? Que hacen un total de 18 hombres aproximadamente, ¿no? Uno de los móviles localiza y se empieza a centralizar, o sea, procurar rodear al vehículo. Luego, al estar localizado ya el vehículo y verse sorprendido, uno de ellos abandonan todos la Pickup que ocupaban y pretenden emparapetarse en las puertas y empiezan a repeler la agresión. En esta calle Uspallata al 200. Calle Uspallata al 200, ¿no? Y ahí se produce el tiroteo. Se produce el tiroteo. ¿Durante muchos minutos? Y aproximadamente unos 18, 20 minutos aproximadamente, con los resultados que ya la prensa y la oral y escrita conocen. ¿Qué armas portaban los 3 individuos? Bueno, ametralladoras, pistolas y... ametralladoras y pistolas. ¿Se conocen los nombres? Bueno, aún en este momento yo no los conozco, pero sé que ya están los gabinetes técnicos ya los localizados.
¿Cuántos policías resultaron heridos? El heridos resultaron 3 policías, entre ellos el oficial Mastre, los soldados Quevedo y Tejeda. ¿Están en grave estado? El oficial Mastre sí, el resto sin perder importancia, pero están fuera de peligro. Gracias, principal, muchas Buenos días, buenos días. Como el tiroteo ocurrió en plena calle y a media mañana, muchos vecinos presenciaron el hecho. Señor, ¿usted qué vio? Bueno, escuché primeramente una frenada de automóvil y enseguida de la frenada una explosión grande, no sé a qué se debía. Me asomé por la ventana y miré a aquellos 2 hombres escondidos tirándose balas con estos policías que estaban en la otra casa. Y después vi cuando vinieron las otras patrullas y se llevaron al otro vigilante. Aparte de los balazos, ¿usted escuchó algunos gritos? Sí, se insultaban. Se insultaban nada más, no había ninguna consigna política, nada por el estilo. No se escuchaba por la gran... Mientras ellos se insultaban, se tiraban tiros, así que no se podía escuchar toda la vez. ¿Duró mucho todo eso? Y yo diría aproximadamente 5 minutos, así. Gracias, señora, muy amable. En una vista panorámica de la calle Uspallata, esquina Maciel, podemos observar la cantidad de vecinos y curiosos que se han dado cita para observar todo lo ocurrido. En aquel enfrentamiento, que creo que fue en el año 1971, murieron Polti, Lescano y Taborda, que le dieron nombre a uno de los comandos más activos que tuvo el Ejército Revolucionario del Pueblo. En las grandes acciones y en las pequeñas acciones. Era frecuente, actuó este comando. ¿Vos ya estabas en Córdoba, Vasco? Sí, estaba en Córdoba y justamente en ese año yo me incorporo al Partido Revolucionario de los Trabajadores y al RP, al Ejército Revolucionario. Carlos Vasco Orzaocoa. Orzacoa. Exactamente. ¿Por qué te dicen Vasco? Y bueno, mi abuelo vino de aquellos lados, de Guipúzcoa. Ajá. Y bueno, en mi familia estaba muy presente toda esa ascendencia vasca, ¿no? En La Pampa. En La Pampa, sí. Mi abuelo jugaba a la pelota vasca con la mano. Claro, con la mano vendada. Con la mano, sí. Tenía una mano que... Mano de Vasco. Ampurosa. ¿Y por qué te viniste a Córdoba y a qué edad? Mirá, yo me vine a Córdoba porque, bueno, terminé el secundario allá y bueno, estábamos decididos a que yo iniciara la universidad. Y allí en Santa Rosa de la Pampa, todos los muchachos se iban a La Plata o a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y mi papá me decía, no, pero allí en Buenos Aires, en La Plata, hay mucha movilización, hay mucho lío, hay mucha... Andate a Córdoba. Vos te vas a Córdoba, que es un lugar mucho más tranquilo, en el interior de la provincia, ahí no pasa nada, ¿viste? Entonces me manda acá a Córdoba. En el 66. En el 69 se entera que yo estaba quemando goma en el centro de Córdoba. Y me llama, me dice, ¿qué estás haciendo vos? Si nosotros te mandamos a estudiar ahí. Bueno. Y en esa época, Vasco, había mucho protagonista de 2 personajes que seguramente han influido mucho en tu vida política y militante, que eran Tosco y René Salamanca. Sí. Y daban una conferencia de prensa, que la podemos ver, filmada en blanco y negro, y fíjate vos qué curioso, yo era un jovencito movilero en esa época, que estoy seguramente en esas imágenes, al lado de Tosco y Salamanca. Ahí estás. Ay, qué bueno, sí, qué bueno. El otro es César Arese. César Arese está ahí. Sí, claro, qué lindo, qué lindas imágenes. Yo tuve relación personal con Agustín Tosco.
y realmente fue un maestro para mí, ¿no? Él, claro, Tosco nació en 1930, yo nací en 1946, ¿viste? Sí. Había una diferencia de edad, de experiencia, de sabiduría muy grande. Así que mis conversaciones con Tosco en realidad eran casi monólogos, donde él hablaba y yo escuchaba, ¿no? Y ya había una cercanía política, porque se decía que en esa época la cercanía de Agustín era con el PC y que estaba lejos de ustedes. Sí, sí. Bueno, lo que hay que entender es que Agustín tuvo una evolución política en su pensamiento y en su actividad política, ¿no? Él fue peronista un tiempo. Y claro, ¿cómo no iba a ser peronista? ¿Tosco fue peronista? Sí, sí, sí. Fíjate vos que el primer Electrum, que lo hace él... De Luz y Fuerza. La de revista Luz y del sindicato. La tapa, si vos la vas a ver, en Luz y Fuerza hay algún registro, es la figura de Perón. Es que lo que pasa es que Perón nacionaliza EPEC, ¿viste? Que antes era de una empresa inglesa. Y viene Perón y nacionaliza, estatiza y nacionaliza, y de algún modo le da algún protagonismo a los trabajadores en la dirección de la empresa. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser peronista? ¿Y vos qué eras? Creo que eso hay que entenderlo. No, yo nunca fui peronista. Mi viejo sí era peronista. ¿Por qué era peronista tu Y hijo? yo le pregunté una vez, vos sabés, esa misma pregunta, Jorge, se la hice a mi viejo. Cuando yo era estudiante de la Universidad de Córdoba y había ido a Santa Rosa para fin de año, le digo, viejo, ¿y por qué sos peronista vos? Se me enojó. Y me dice, pero ¿cómo haces esa pregunta? Mira, esta casa es gracias a los planes hipotecarios Eva Perón. Mi viejo era peón de campo, analfabeto. Dice, yo tuve los primeros pares de zapatos gracias al gobierno de Perón. Porque antes lo más que tenía era la alpargata negra con la que iba a los bailes. Vos estás estudiando gracias a que nosotros te podemos mandar a la universidad. Así que, ¿cómo no voy a ser peronista? Y tenía razón, ¿viste? O sea, en ese gobierno fue un gobierno donde muchos derechos de los trabajadores que venían siendo peleados desde principios de siglo por los anarquistas, por los comunistas, por los socialistas, logran su legalización con el gobierno de Perón. Entonces, llegás acá a la universidad pública también y gratuita por Perón. Bueno, por eso hay muchos aspectos. O sea, en el peronismo hay una de cal y otra de arena, digamos. O sea, lo legaliza todos estos derechos. Por eso nosotros en el PRT dijimos, nunca podemos ser gorila. El problema es que Perón estatiza el movimiento obrero. Aclaremos, Vasco, perdón que te interrumpa, para la gente joven. PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Sí. Sería el brazo político de lo que era el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Exacto. O sea, una organización política, PRT, una organización militar, ERP. Exactamente, bien. Exactamente. Te seguimos escuchando. Mirá, y le agrego una cosita nada más. Todos los militantes del PRT éramos combatientes del RP, o sea, todos los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores éramos combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero había muchos combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo que no eran del PRT. ¿Te das cuenta? O sea, el programa del partido era mucho más ideológico,
mucho más entroncado en toda una tradición Me suena, marxista, leninista, etcétera. me etcétera. suena a lleguemos al poder por las buenas o por las malas. Totalmente, totalmente. Mirá, nosotros, el PRT y nosotros intentamos en la década del 70 protagonizar una insurrección general del pueblo, incluso con la lucha armada, como vos decís. Pero no porque éramos tiratiro, tirabomba, o porque éramos de un mesianismo juvenil, sino porque habíamos estudiado la economía argentina, la sociedad argentina, las contradicciones del capitalismo argentino, y habíamos llegado a la conclusión de que las clases dirigentes argentinas en ningún momento iban a poder avanzar hacia una emancipación del país. Saliste de un hogar peronista, viniste a un acuerdo donde tu viejo creía que había inocencia. Exacto. Y terminaste tal vez en el sector más duro de quienes combatían la dictadura, es de lo ideológico. No voy a despreciar a muchos otros que dejaron hasta su vida. Sí. ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Dónde lo encontraste? Bueno, hay que entender el macroclima que vivíamos en el 60 y en el 70. Ustedes de algún modo lo han vivido a eso. Imagínate, bueno, estamos a pocos días del 69, 55 aniversario, pero ya el año anterior, en el 68, estaba el Mayo francés, que fue una gigantesca insurrección de la clase trabajadora francesa y del movimiento estudiantil. En el Cordobazo, tiraste una piedra, quemaste un auto. Sí, todo eso. Y además, ¿Todo eso? Me comí varias tortas de la, ¿cómo se llama? Varias tortas de la... ¿De la policía? No. ¿La Oriental? De la Oriental. De la Oriental. Te aseguro que la adiviné. Rompiste la vidriera y allá fuimos. Mirá, fue un caso ese, porque nosotros habíamos estado en la columna de Agustín Tosco, que había partido de la tabla de General Paz, habíamos intentado ir hacia la CGT, ahí nos pararon en Colón, entonces dimos toda una vuelta y entramos por calle Buenos Aires. Ahí es cuando una moto llega y habla con Agustín, y después Agustín se acerca a todos nosotros, la columna de obreros y muchos estudiantes. Yo era estudiante de la Facultad de Derecho, y nos dice: compañeros, ha muerto, han asesinado a Máximo Mena. En esa noticia cambió todo. Las baldosas se convirtieron en objetivo de lanzamiento contra la policía. Las baldosas. Aparecieron molotov, aparecieron gomas que se quemaban, y vimos por primera vez que la policía montada retrocedía. Vimos por primera vez la espalda de la policía montada. Por la calle Vélez Arfield, a la altura de Marimón, ahí fue el primer choque fuerte. Arriba había represión. A partir de la muerte de Máximo Mena, todo Boulevard San cambió. Juan y Arturo M. Vaz. Todo cambió. Para los jóvenes Todo cambió. que quizás muchos estén escuchando por primera vez esta historia que nos está relatando Carlos, ¿contra quién luchaban? Mirá, el Cordobazo fue una gigantesca rebelión popular contra los poderes de turno, que era una dictadura militar que respondía
exclusivamente a los monopolios. Gobernaba Onganía y era un emperador más que un presidente de facto. Sí. Fíjate que desde el 66, que es la dictadura, nosotros estábamos viviendo inflación, tarifazos, devaluación, abierta a todas las importaciones y las pequeñas y medianas empresas del interior en quiebra. Por eso el apoyo de los sectores medios en el Cordobazo. Nos falta una dictadura y estamos hoy. Mira, es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Salimey era el ministro de Economía. Sí. Empleado de los grandes monopolios. Espera, claro, Salimey primero, ¿viste? Que es el que cierra los 16 ingenios de Tucumán y se incendia Tucumán, se incendia. Bueno, después sube Krieger Bacena. El mismo palo, pero con mayor fiereza. Claro, Krieger Bacena estaba ligado a los intereses internacionales, a los monopolios internacionales. Los dos, mucho más. Sí, mucho más. Y bueno, ahí es cuando abren la importación, ahí es cuando hacen devaluación. Crece el desempleo. Crece el desempleo terriblemente. Entonces, el Cordobazo es la reacción a toda esa situación que estábamos viviendo obreros, estudiantes, sectores medios, sectores populares. Lo que rebasó el vaso de la bronca popular fue el sábado inglés. Claro, que es el motivo que dispara el Cordobazo. Empieza en una... el quilombo empieza en una pequeña fábrica del Camino Altagracia que se llamaba Fábrica del Carlo. Exacto. Que hacía los asientos de los vehículos para las automotrices. Ahí empezó todo. Ahí se sumó la gente de ICA. Con el negro Elpidio Torres, que fue desbordado por la gente. Sí. ¿Y ustedes ya participaban ahí adentro o miraban del costado? Bueno, ya en ese momento el partido, a partir del Cordobazo, empieza a darse un desarrollo de las organizaciones revolucionarias. A partir de este señor que acabamos de ver en imagen... Lo mostrábamos a Santucho ahí. Bueno, ¿ya estaba en Córdoba o todavía estaba con los tucumanos en la fotia? Los felicito a ustedes porque en este programa, que me han dicho que se puede decir todo lo que uno piensa, ustedes tienen la imagen de Santucho. Santucho es el endemonizado, el satanizado por el oficialismo institucional y por el oficialismo de las clases dominantes. Absolutamente satanizado. Vos lo planteás como si fuera un angelito. ¿Hay alguna autocrítica? ¿Estaban en la justa? ¿Mirás para atrás y qué decís? Mira, nosotros miramos para atrás y encontramos mucho más cosas que son vigentes y son actuales de la programática del PRT, de los principios del PRT, que errores. Errores, por supuesto, que todo el que hace comete errores. Año 71. Sí. El Robi, Santucho, estaba en Córdoba, lo detienen en Barrio General Bustos y había una reunión de la plana mayor de ustedes, a donde caen, entre otros, Correa del Merlo, el Gringo Mena, y ahí los mandan al sur. Claro, eso es 71, fines del 71, sí. Eso lo mandan al sur, a Rawson, y a partir de allí se da en agosto del 72 lo de Trelew. La fuga donde convivían la plana mayor del PRT. Sí, junto con compañeros montoneros, compañeros Está bien, de Fares. pero también estaba el Gringo Tosco, y el Gringo Tosco se niega a irse. Claro. Sí, el Gringo, claro,
ahí empieza un acercamiento ideológico y político muy grande entre el PRT y el gringo Tosco. Cuando se plantea la fuga, lo primero que dice Robbie es, bueno, hay que comunicarle al gringo Tosco. Y van y le dice, mira, estamos organizando la fuga. Nos vamos a ir. Vos, lo que vos quieras. Y entonces me dice... gringo, ¿Vos estabas preso? No, yo no. Yo estuve unos días preso nomás en el 70, pero no, en ese momento no estaba preso, ni después tampoco. Después estuve en el exilio y en Nicaragua. Pero en ese momento Agustín Tosco dice, mira, yo soy un dirigente de masa, un dirigente sindical. Si yo entro en la clandestinidad ya termina mi posibilidad de seguir siendo dirigente de masas, dirigente sindical. Por lo tanto, yo los voy a apoyar en todo, pero me quedo. Esa fue la posición de Agustín Tosco. Ahí nace la cercanía con Agustín y el PRT. Sí, a partir de allí hay... Bueno, la posibilidad en Rawson de unas conversaciones muy estrechas, una relación muy estrecha con Agustín. Todo eso fue facilitado también por la relación amical que había entre algunos dirigentes del PRT, como el Mauro Gómez, que era responsable regional de la Regional Córdoba y miembro del Comité Central, y también el Perro Correa, que había sido presidente de los trabajadores del correo. El gringo alentaba la cercanía entre los grupos, digamos, foquistas armados. Montoneros, FARC. Sí, el gringo era un gran militante de la unidad, tanto de la unidad amplia, popular, contra la dictadura y por una extraordinario. Discúlpame, estamos viendo ahí la Junta Coordinadora Revolucionaria. Sí. El Che Guevara, Robbie, Enríquez, Sendik y el boliviano, ¿cómo se llama? ¿O el brasilero que está abajo? No sé si es... No sé quién es el de abajo del todo. Nos empieza a fallar la memoria, pero... No lo ubico bien, sí. La Junta Coordinadora quizás fue la máxima búsqueda que estuvieron ustedes. ¿Por qué pudieron más en constituir la Junta Coordinadora que integrarse tierra adentro? ¿Por qué no llegaron con Montoneros aún en...? Claro, con la Junta de Coordinación Revolucionaria había acuerdos ideológicos muy importantes. Marxistas todos. Claro, y desde ese punto de vista críticos a todas las experiencias populistas y reformistas. Pero ustedes tenían un nacimiento populista también. ¿O no practicaron el entrismo? No. ¿Ese lo tenía en la otra ala, Nahuel Moreno? No. Mirá, el origen nuestro es el FRIP, Frente Revolucionario Indoamericanista y Popular. Desde Santiago del Estero con la librería de los Santuchos hacia Tucumán, exacto, con la Foti Ardía. Exacto. Es la única organización de izquierda que nace en el interior del país, que nace en Santiago del Estero. Todo lo demás nace en Buenos Aires. En contraposición de la otra parte, que era la que lideraba Nahuel Moreno, que son cuando en la isla hacen el Congreso y se parten. Claro, fue un noviazgo muy corto, muy corto. Pero nace como organización proletaria, pero la mayoría eran estudiantes universitarios. No es cierto eso, no es cierto. Es tu caso, por Imagínate, bueno, es el caso de Santucho. Es decir, sí, pero te podría hablar de... El caso de Mena, el caso de Gorriarán. Sí, pero también te puedo hablar de Goyo Flores. Pero la cúpula era clase media acomodada, Vasco. Mirá, el Negrito Fernández, el Negrito Fernández, tucumano. Lo ubicás, tucumano, analfabeto, que aprende a leer y escribir leyendo El Combatiente,
ese era uno de los principales miembros del partido. Urteaga, Copo. Urteaga era un muchacho, sí, de clase media, había sido radical. Claro. Fíjate que uno de los castigos que tenían para sus propios militantes era proletalizarlos. Sí, o pero sea que te voy a corregir una forma una de cosa. castigarlos No, ustedes te voy a era corregir. mandarlos a trabajar a una fábrica. No, Jorge, no es ¿Lo así. hacían con agrado? ¿Iban a la así. fábrica? No es así. La proletarización que nosotros planteábamos no era un castigo, era una necesidad para ser militante del partido. ¿Pero qué se aprendía ahí? Mira, bueno, en ese caso te podría hablar de mí. Yo, siguiendo esa línea, me fui a vivir a una villa de emergencia. ¿Barranca Yaco? A Barranca Yaco. Y ahí con un cura, un sacerdote, que era militante del PRT, formamos toda una comunidad muy, muy interesante y muy avanzada de poder territorial. Llevaron caños de agua, repartían leche. Sí, bueno, gracias a Agustín, la villa tuvo Agustín Tosco, que hizo un extendido clandestino, tuvimos luz. Y gracias al PRT que llevó los caños, tuvieron agua. Tuvimos agua en toda la villa. Entonces no era un castigo, era la necesidad de entender qué pasaba en nuestro pueblo. Y yo estoy muy agradecido de eso, porque dejé de lado una cómoda pensión estudiantil para irme a vivir a una villa Barranca Yaco. Me acuerdo una vez que fue a visitarnos mi viejo y mi vieja, y yo a recibirlo en un ranchito muy pobre. ¿Ya estabas en pareja y tenías familia? No, todavía no. Y entonces mi viejo con lágrimas en los ojos decía, pero todo el sacrificio que hemos hecho nosotros para que vos vivás acá. Pero recién pusimos una foto que la vamos a repetir, que marcan dos hitos quizás de tu organización y tuyos personales. Uno es Estrella Roja, que era la publicación de difusión o del Ejército Revolucionario del Pueblo. Del ERP. Que se llegó a vender en los kioscos. Y otra es el anuncio del secuestro del empresario creo que de ESO, sí. de la... Sí. Víctor Samuelson, sí. ¿No es cierto? Sí. O sea, por un lado, una publicación que implicaba una imprenta, y esa imprenta te tiene a vos como protagonista porque fuiste el jefe de prensa del ERP en Córdoba. Sí. Y otra, secuestros extorsivos para juntar fondos para la campaña proselitista y militar de ustedes. Sí. Pero para llegar a ese punto, ¿cómo lo conoces o lo conociste a Roby Santucho, el líder del ERP? Bueno, yo lo conocí a Roby antes de ingresar al partido, ¿no? Yo en 1968, bueno, era un estudiante muy inquieto, que ya estaba en el movimiento estudiantil, en las agrupaciones estudiantiles, y Tucumán era... ¿Por dónde andaba? ¿Por el MAP 7? ¿Por el TAR? No, eran todas tres letras. Grupo de base era lo que se llamaba en ese momento, que era una cosa así muy amplia de izquierda. ¿Ya eran troscos? No, porque los troscos era ya más el PO, el PST. Nosotros teníamos una visión más, empezamos a tener una visión más latinoamericana. Ahí empezamos a leer bueno, yo fui muy confidente, de algún modo, de Arturo Jauretche. Mira, qué privilegio, ¿no? Sí, realmente. Y de Silvio Frondizi. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Con Arturo Jauretche, con don Arturo, yo le digo así, don Arturo venía a dar charlas a Córdoba.
¿no? Daba charlas. ¿Públicas o clandestinas? Pública. Esto es de década del 60. En el 60 es el laboratorio de lo que después fue la acción del 70. Pero el 60 fue el laboratorio ideológico. Y nosotros organizamos charlas sobre el sistema político argentino, sobre la economía argentina. Pero Jauretche ahí lo conocí a Trever, porque nos dio charlas. ¿Era del PC? Con Salvador Trever. No, ¿O era como el gringo tosco que no lo decía? Trever, Sí. no, del Partido Socialista era. Yo no lo ubico dentro del Partido Comunista. Porque los comunistas siempre se apropiaron de dirigentes. Sí, Y para ellos Trever era de ellos. No. Pero Jauretche, Vasco te debió haber llevado más hacia los montoneros que hacia el ERP. ¿Don Arturo? Sí. No, mirá, don Arturo nos decía a nosotros, te podría contar 1000 conversaciones con Arturo. ¿Sabes? Una, porque yo lo recibía en la terminal de trenes. Don Arturo se venía de Retiro en tren acá a Córdoba, ¿viste? Entonces yo lo recibía y lo llevaba al Romagnolo. No sé si lo ubicás, el Romagnolo. Claro, al frente del tren. Enfrente, el Romagnolo. A comer lasaña. Lasaña y canelones. Canelones, claro. Eso pedía don Arturo. Y yo lo tenía que bancar a don Arturo hasta las 5 de la tarde en que íbamos a arquitectura. Y en ese momento las conversaciones con Arturo eran extraordinarias, ¿viste? Me acuerdo que una vez yo le decía, bueno, ¿y Perón? ¿Qué tal Perón? Y dice, mirá, la juventud lo endiosa mucho a Perón. Lo endiosa mucho. Lo endiosa mucho a Perón. Era crítico. No, hay que tener cuidado, porque sí, es un gran dirigente, él lo reconocía como un gran dirigente y él se caracterizaba como peronista. Pero Perón no hay que endiosar. Radical de origen en Arturo Jauretche. Radical. Pasó por Forja. Exacto. Y con Cipriano Reyes. Sí, y con Calabrini Ortiz. Con las partes más de izquierda. Aterrizaron en el peronismo. Y Perón no quería estar con gente de izquierda y además inteligente. ¿Vos decís que era de derecha entonces? Perón tenía un pensamiento de derecha absolutamente. ¿Eso no los alejó a ustedes de construir una cosa más grande? Mirá, nosotros siempre fuimos críticos de Perón y del peronismo. Y bueno, y eso me parece que está confirmado por la historia. Hoy, la existencia de Milei es el fracaso de todo la historia democrática republicana desde hace 40 años. Es el fracaso de todos los aparatos, es el fracaso del peronismo, del radicalismo, del PRO, la existencia de Milei. ¿Y de ustedes no? ¿De ustedes no? Pinocho, volvemos al Vasco para que nos identifique esa casa. Bueno, esa casa está en Fructuoso Rivera 1035. Allí, a partir del 73, el partido compró esa casa y a partir del 73 empezamos a hacer una imprenta clandestina. Y la hicimos, los que vayan a visitarla se van a encontrar con una estructura de bóveda de 16 metros de largo por 4 de ancho. Descendiendo. Ese Sí. es hoy. ¿Eh? Esta es hoy, una foto del presente. Sí, esa es una Ahí foto está de hace 2 o 3 años. El Vasco Sí. descendiendo. Sí, ahí estamos. Y fíjate que fue tan gigantesca esa construcción que demuestra de que nosotros no éramos tira bomba, que teníamos un proyecto de país basado en todo un análisis histórico. Pero una cosa no invalida la otra. Cuando hubo que votar, Sí. iban a presentar una fórmula que era Agustín con Jaime, ¿era? Claro,
Tosco Jaime. Y no la presentaron, terminaron. Y no la presentamos porque no pudimos presentarla, no tuvimos Pinocho. posibilidad concreta de presentarla. Esto superaba entonces a esa idea. Estaban pensando en otro futuro más grande, con masas, con legalización o ilegalización, pero para adelante. Estábamos pensando en presentar a través de las elecciones en ese momento, por la coyuntura especial que se daba, de un proyecto socialista, de un proyecto emancipatorio, antiimperialista y socialista. Y la figura de Tosco y el discurso de Tosco y de Jaime era absolutamente en relación a este discurso que nosotros teníamos de la necesidad de hacer una revolución socialista en la Argentina. Y para eso necesitaban una gran comunicación, un gran aparato de prensa. Exacto. Y necesitaban una de lo que fue, lo que es una de las grandes imprentas clandestinas de la historia Sí. de la humanidad, en la cual mucho tuvo que ver el Vasco, y seguramente vamos a coincidir en algunos aspectos históricos y vamos a disentir en otros. El Vasco fue uno de los hacedores principales de esa imprenta clandestina en Barrio Observatorio de Córdoba, y yo fui el primer periodista que entró a esa casa en el momento en que era allanada por el ejército. Lo vemos y lo discutimos. Y a las pocas horas que nosotros con los compañeros nos fuimos de la casa porque sabíamos que iba a caer. El personal militar del tercer cuerpo de ejército ha detectado una vivienda donde funcionaba una importante imprenta de la organización extremista declarada ilegal en el año 1973. Se trata de una casa de características comunes de 2 plantas con 4 habitaciones. Y este es el living de la casa donde funcionaba la célula extremista. Debemos señalar al respecto, por ejemplo, en este sillón que se encuentra roto y desfondado, aquí presumiblemente guardaban armas para casos de emergencia. Tenemos aquí también para mostrar algunos folletos que se editaban en la imprenta que funcionaba en esta vivienda. Nos encontramos también con un recibo de EPEC. Por ejemplo, en el mes de diciembre pasado se abonaron 680.000 pesos de luz. La factura está a nombre de José Leonardo. Se supo por otra parte que esta vivienda fue adquirida por la organización ilegal desde hace 3 años, es decir, que no se trata de una finca alquilada. Pasamos ahora a la cocina, donde los elementos y utensilios y algunos alimentos dejados demuestran que los ocupantes de la vivienda huyeron presurosamente. Consignemos al respecto que aquí vivían una señora de edad y un matrimonio joven de alrededor de 28 y 25 años respectivamente. Además, simulaba ser un taller mecánico y que les permitía ingresar diariamente y sin despertar sospechas un vehículo, una camioneta con toldo en el que presumible ingresaban y sacaban elementos de corte subversivo. Y ahora sí, nuestras cámaras ya desde el interior del túnel donde funciona la imprenta, mostrando a través de estas imágenes la magnitud de la obra aquí realizada. Prácticamente hay que descender 8 metros. Poleas, cadenas, equipos de los más modernos se han instalado en esta verdadera obra de arquitectura realizada por este grupo de la subversión. Se han debido sacar de aquí para realizar esta obra alrededor de 250 metros cúbicos de tierra. Realmente es una obra de gran envergadura y de gran significación. En el acceso de este túnel se encuentra una pequeña habitación a cuyo interior ingresamos para mostrar a ustedes algunos detalles de lo que aquí se encuentra. Es este el ámbito de una pequeña habitación de 3 metros por 2 de dimensiones sumamente reducidas, donde evidentemente se ha utilizado como calabozo para mantener a algún prisionero. Existen también en una pequeña biblioteca con numerosos volúmenes de neto corte marxista. Pasamos unos metros más a la derecha, se encuentra la galería principal de estos trabajos que realizó el grupo subversivo. Siempre aclaramos a 8 metros de profundidad. Vemos en el inicio
de esta galería, de este túnel, algunas armas. Recordemos que aquí también efectuaban tiros al blanco como práctica, y además un equipo de radioteléfono con el que presumiblemente se intentaba o pretendía hacer algún tipo de conexión entre la subversión. Consignemos, por otra parte, que entre los importantes y valiosísimos equipos aquí instalados se encuentra esta máquina fotocopiadora, distribuida a lo largo de toda la obra, numeroso material de libros y literatura de corte extremista. También vemos aquí numerosos de los folletos que se editaban en esta imprenta clandestina de la organización declarada ilegal en 1973. Y aquí observamos algunas de las importantes máquinas instaladas en esta imprenta clandestina. Se trata evidentemente de dos máquinas OFSE de un valor sumamente importante. Teniente Coronel Carpani Costa, ¿podría explicarme el valor aproximado de este instrumental de imprenta? Este instrumental de imprenta debe oscilar en el orden de los 15.000 millones de pesos. En maquinarias. En maquinarias exclusivamente. Además, la instalación de todo este instrumental y la realización de esta obra de arquitectura subterránea. Usted puede apreciar por la cantidad de conexiones eléctricas este equipo de acondicionador de aire que se está instalando, que es tremendamente voluminoso. La infraestructura debe superar a cálculos de hoy los 5.000 millones de pesos. ¿Qué se podría haber hecho con todo ese dinero, Teniente Coronel? Y yo pienso que podría haberse hecho un hospital de 40 o 50 camas, aproximadamente unas 300 casas para obreros del orden de los 100 millones de pesos cada una, y se podrían haber construido 10 escuelas para 120 alumnos. Es tremendo el volumen de... Evidentemente estas maquinarias son sumamente valiosas. Hay otra máquina que también habremos de mostrarla con nuestras cámaras. Se trata de una guillotina de alta presión, una máquina sumamente importante cuyo peso aproximado sería de 2 toneladas. Teniente Coronel, aquí estamos observando algún material impreso en esta imprenta. ¿De qué se trata, por favor? Esto es un manual de instrucción para la guerrilla rural, recientemente editado. Como se puede ver, estas son una de las primeras copias que salen para la difusión, y debajo podemos verlas ya encargadas, listas para su remisión a los distintos destinos que le daría la organización. Gracias, Teniente Coronel. Pasamos a otra dependencia de esta cámara subterránea. Se refiere al laboratorio fotográfico. Aquí las correspondientes cubetas de revelado fotográfico, y a su costado una moderna máquina fotocopiadora cuyo valor, por supuesto, todos conocen. Y esta es la imagen general de la galería ubicada a 8 metros bajo tierra. Teniente Coronel, por último y para finalizar la nota, ¿puede expresar una breve significación de la importancia de este descubrimiento por parte del Ejército? Bueno, este descubrimiento, el encuentro de esta imprenta, considero que significa un golpe de trascendental importancia para la organización subversiva que lo mantenía, porque considero que debe ser en este tipo de taller de lo más grande que se ha encontrado en el país, clandestino. Muchas gracias, Teniente Coronel. Nosotros ahora sí seguimos informando en esta edición de Telecrónica 10. Vasco, ¿quién pagó todo esto? ¿Samuelson o Salustro? Los dos secuestros célebres de ustedes. Samuelson. Oberdan Salustro de la Fiat, Samuelson de la ESO. De la ESO y Salustro. De la Fiat. De la Fiat. No. En los dos juntaron más o menos las mismas platas. Sí, pero en realidad nosotros la hicimos con parte de los 10 millones de dólares que pudimos sacar muy pacíficamente del Banco Nacional de Desarrollo a fines de 1970. Que actuaron de otro modo, porque tuvieron un entregador. Perdón, pacíficamente por los intereses que cobraban o porque entraron porque tuvieron un entregador de juguete. Tuvieron un entregador que los dejó pasar. ¿Querés que te cuente por qué fue pacífico? Claro. Bueno, mira, nosotros... Asalto al Banco Nacional de Desarrollo exacto. del ERP.
Del RP. En el Banco Nacional de Desarrollo, que está ahí a escasos metros de la Casa Rosada, Plaza de Mayo. nosotros teníamos dos compañeros que trabajaban a la noche limpiando los vidrios de vitró que son característicos de ese edificio antiguo, ¿no? Entonces, un día, bueno, y por supuesto, a la noche había una guardia, eran 4 o 5 personas armados que cumplían tarea de custodia y protección del Banco Nacional de Desarrollo. Un día uno de los compañeros dice: che, muchacho, el viernes es mi cumpleaños, entonces tenemos que hacer algo. Celebrar. Hacer un asado. Claro, ya eran íntimos amigos los que limpiaban todas las noches el vitró con la guardia. Entonces el viernes llega y por supuesto el compañero nuestro había preparado un asado así, con todo, ¿viste? Adentro del banco. Adentro del banco, claro, en una cocina, una mesa, y entonces empiezan los sienta a los guardias y le dice: che, muchachos, pero no vamos a comer con las armas en la mano, acá guardamos las armas al lado, guardaron las armas, ¿viste? Y empezaron a comer. Al rato, puerta amiga. La puerta, dice, debe ser que yo encargué los helados, ¿viste? Voy a buscar los helados. Va, abre la puerta y entran varios compañeros del ¿Entraste vos ahí? No. Esta la conozco por algunos participantes muy directos. Y bueno, entraron y llegaron a la cocina y le dijeron: mira, muchachos, nosotros somos del RP, contra ustedes no tenemos ningún problema, nada, no queremos ningún lío, nada, así que lo único, ustedes van a seguir comiendo acá, va a estar un compañero acá, ¿viste? También comiendo con ustedes, y nosotros vamos a ir a abrir las cajas, ¿viste? Y venían con un soplete para cortar los fierros, etcétera, etcétera. Y bueno, eso hicieron y al rato, ya con 10 millones de dólares en una se fue. Y con ese dinero financiaron la imprenta clandestina de Barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba, subterránea. Exacto, con ese primero compramos la casa, viste que la compramos en ese lugar porque era un lugar elevado que si íbamos a hacer una construcción clandestina había mucha profundidad para resolver el problema de las napas, o sea, las napas no pasaban, pasaban lejos, digamos. ¿Y qué imprimían ahí? Ahí imprimíamos el Combatiente, que era el periódico del Partido Revolucionario de los Trabajadores. ¿Quincenal? Mirá, fue primero mensual, después quincenal y en la última etapa ya era semanal, ¿no? ¿Pero qué era más peligroso? ¿Imprimirlo en una imprenta clandestina o repartirlo después al Combatiente en los kioscos? No. ¿Qué era más peligroso para ustedes como organización clandestina? En los kioscos nosotros tuvimos una legalidad para la prensa de 50 días. La legalidad, la Primavera Democrática de Cámpora sí nos permitió poner nuestros periódicos en el kiosco de la esquina. Yo he comprado el periódico de ustedes en kiosco. Claro, Colón General Paz. Pero a partir de que fue declarada organización ilegal, ya no pudimos hacerlo más eso. Y además nosotros preveíamos con mucha justeza que los milicos se retiraban para rearmarse y volver a la carga. Entonces eso, que efectivamente ocurrió así, nos decidió a decir, bueno, lo que no podemos permitir es que nos corten la posibilidad de la difusión de la idea revolucionaria. Y hicimos toda la estructura de prensa clandestina y acordate toda la estructura de prensa legal.
El Mundo, Revista Posición, Nuevo Hombre, Patria Libre. Todo eso fue una estructura inmensa que demuestra el nivel de organización que tenía el partido y la importancia que el partido le daba a la difusión de las ideas revolucionarias, porque el tema es que es a partir de la conciencia que hay posibilidad de cambios. Si no hay conciencia de cambio, no hay necesidad de cambio y por lo tanto no hay cambio. Vasco, hasta ahí un acierto para ustedes. Pero vienen tiempos difíciles, comienzan a ir para atrás y el enemigo se viene para adelante. Acierto urbano, ¿eh? Urbano. Ahí estamos hablando de una guerrilla urbana. Por eso, en crecimiento, con auge de masas, con un 30.000 militantes, hay simpatizantes, 5.000 militantes. Mirá, nosotros en marzo, en el Comité Central del 29 ¿Vos lo de integrabas? marzo, sí, del 29 de marzo de 1976, a escasos días del golpe, teníamos aproximadamente 6.000 militantes. Jorge dice éxito urbano. ¿Por qué se van a Tucumán? Era parte de la planificación revolucionaria que tenía, porque para mí es un desacierto, como lo fue también Montechingolo, 2 errores, pero Tucumán comienza para ustedes la debacle. Mirá, nosotros hicimos una planificación a muy largo plazo, ¿viste? Nuestra estrategia era de guerra popular prolongada, muy en la perspectiva de lo que había sido tanto la Revolución Cubana, la Revolución Vietnamita, China. Habíamos estudiado todos los procesos revolucionarios del mundo y veíamos la necesidad de construir una zona liberada. Una zona liberada nos permitía decir, bueno, estamos en guerra, hay que proteger los derechos de guerra, porque el derecho universal establece derechos... a las facciones. Claro, a los grupos en guerra. Por ejemplo, el tema de los detenidos, de los sanitarios, prisioneros de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, pero además era la necesidad de tener una zona liberada. Lo mismo, con el mismo plan venía el Che Guevara en Bolivia, de tener una zona liberada y de ahí expandir a todos los países limítrofes. No es buena la experiencia, fracaso ahí. Claro, exactamente, pero bueno, hay que ver por qué fracasó eso, ¿viste? No es por el problema de que sea incorrecta la estrategia, es por toda otra serie de circunstancias, por ejemplo, el no apoyo del Partido Comunista Boliviano, ¿viste? Pero en Tucumán, Vasco, Pinocho habló quizá de un error. En Tucumán, el accionar del ERP le permitió que hiciera un mini documental nada más y nada menos que Luciano Benjamín Menéndez, y lo hizo con un camarógrafo de Córdoba, del cual después te voy a contar la historia. Lo vemos ahora. Este era un campamento que usaron los guerrilleros para vivir acá. Después ellos se fueron, nosotros los corrimos y vinimos a vivir nosotros.
Cuarta sección. Buenos días. Buenos días, mi general. ¡Sí! Los oficiales y suboficiales van a venir por acá a presentárseme. A pesar de que los conozco a casi todos, me van a dar el grado y apellido y destino de guardia. Subteniente Morisi, compañía de telecomunicación 141. Sargento Busto, compañía de telecomunicaciones 141. Acá, en Guardo los Víveres. Lo hace la principal línea de aproximación que tengo. El puesto. Vamos primero, Gutiérrez. Vengan, ¿sí? Vengan dos soldados. No sé qué otra cosa podemos ser de útil. Briones, Gutiérrez, los... Tiro al blanco, ¿no? Vamos, el periodista ese que está ahí con la máquina, se acabó el horario, vamos. Hasta luego. Vasco, ustedes tenían su aparato de propaganda y los militares también el suyo. Este fue un montaje que mandó a hacer Menéndez, que fue a Tucumán, y para eso necesitaba un camarógrafo profesional que filmase. Y hubo un camarógrafo de uno de los canales de Córdoba, un camarógrafo muy importante, que se ofreció para hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque tenía a su hermano, también camarógrafo, desaparecido. Y se ofreció a Menéndez para él filmar esto, que es tan solo una parte, a cambio de noticias o aparición de su hermano, cosa que nunca sucedió y hasta el día de hoy sigue desaparecido. Pero además, la otra parte de la filmación que no se ve en este informe es que hicieron un simulacro de enfrentamiento del ejército contra la Totalmente guerrilla. actuado. Totalmente actuado, por supuesto, ficcional, digamos. Llevaron prensa para que vieran Y toda la los que historia. hacían de guerrilleros eran obviamente soldados camuflados ficcionalmente, qué sé yo. En esa filmación, a un soldado regular que tenía que enfrentar a un guerrillero en un árbol, el guerrillero era otro soldado camuflado, ficcional. Bueno, se equivocan y la bala no era de fogueo, era de verdad y lo mata. Qué desastre. Eso se ocultó y se tapó. Y esta es la primera vez que hacemos un comentario público sobre esto. Le costó la vida a un soldado del ejército argentino la simulación que quisieron hacer como propagandística contra la lucha de la guerrilla en Tucumán. Jorge, llevaron prensa, llevaron gente de distintos canales para que registraran la visita de Menéndez y, por supuesto,
se sorprendieron con los enfrentamientos y nunca supieron que era mentira. Nunca supieron que era mentira. Es más, un jefe de informativo de Canal 10 fue él en persona para vivir esa experiencia y se quedó en el medio del fuego y no sabía que estaban actuando. Y quedó registrado en un video cuando él decía, Freddy, ¿sos vos? Se había perdido y estaba cagado de miedo y creía que era un combate en serio. No vamos a dar el nombre de quién era el desaparecido y quién era el hermano. Merecen los dos que lo digamos, Jorge. Pero vos dijiste, Pinocho, recién que, según tu criterio, podría haber sido un error de la organización la zona liberada en Tucumán. Pero también hablaste de otro error, Monte Chingolo. Sí. ¿Lo podemos ver? El batallón Viejo Bueno de Quilmes tiene una historia que dejó una marca en la memoria del barrio y con los chicos intentamos reconstruirlo. El 23 de diciembre de 1975, el Ejército Revolucionario del Pueblo fracasaba en el intento de copamiento del batallón de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno. La acción arrojó el número mayor de bajas de la historia de la guerrilla argentina. Puesto número 1, batallón 601 Domingo Viejo Bueno, Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, exactamente a 15 kilómetros de la capital federal. Los acontecimientos que han tomado estado público en todo el país comenzaron a desarrollarse en la víspera. Ellos necesitaban armas, no tenían muchas armas. Entonces sabían que acá hay un depósito, hay sótanos ahí adentro. Ellos querer tomarlo, fueron denunciados por otra persona que ya sabía, ¿no es cierto? Entonces lo estaban esperando. Por eso cuando fueron a atacar, mataron a mucha gente. Escuchamos todo el tiroteo, los gritos, helicópteros. Salimos de chusmos con mi abuelo, ya te digo, a mirar a la esquina de Camino y Comandante Franco. Por la calle Chaco venían la gente corriendo, no llorando, y venían camionetas con personas. Nosotros no pensamos nada malo, porque no nos dábamos cuenta. De ahí adentro había soldados tiroteándose con un grupo de gente que estaban en Montevideo y Camino, en la esquina misma donde hoy se encuentra la Escuela 33. Entonces nos decían que nos teníamos que ir. ¿Por qué? Porque si nosotros nos veían los militares, nos iban a matar a todos, como estaban matando allá adelante. Están matando a la gente, parece los extremistas que quieren tomar el cuartel, bueno. Los helicópteros era algo impresionante, los tiros, todo. Allá adelante murió mucha gente inocente que también refugió a personas, ¿no es cierto? Y los mataban a todos. Ahí no tenían perdón de nadie. Tras haberse interiorizado de una serie de detalles sobre la normalidad en toda la zona aledaña al regimiento, se retira el comandante en jefe del ejército, teniente general Jorge Rafael Videla. El caso de que me entero después, una vecina, a Vicenta la mataron. Se llevaron a sus 3 hijos, los apadrinaron los militares. Después, como la chica mayor no quería estar con ellos, ella pedía estar en otro lado, la llevaron a otro país. El papá estuvo preso 10 años. Toda la tarde hasta el anochecer y noche, 11, 12 de la noche, eran fuegos artificiales en el cielo. Desde los helicópteros que tiroteaban en todas las direcciones. Eran helicópteros militares. Toda la noche pasó eso, a no salir ni siquiera ni al patio de la casa. Nosotros teníamos que salir porque los militares entraban a las casas, rompían todo, ¿no? Si había gente, la mataban, como pasó allá adelante.
Después, al otro día de la mañana, nosotros tenemos una cloacas que va al río de Quilmes, que viene de Lanús. Y tenemos las puertas, que serían puertas con escalera, que vos bajás ahí. Y ahí encontraron 100 personas, todos jóvenes. Había heridos, muertos y después chicos que se escondieron ahí. Cuando iba mi papá en el carro, dice que era en la rotonda de Pasco, ver pedazos de cadáveres, manos, cerebros, partes de personas desparramadas, sangre por todos lados. La verdad que fue una masacre. Yo me acuerdo que un día voy al cementerio de Avellaneda y veo que estaba todo custodiado el cementerio por militares y después me entero de que era por esta razón, de que enterraron los cadáveres tal cual un perro, todos en una misma fosa en común. Fue algo muy injusto. Gente, vecinos que venían de comprar, los llevaron dentro del cuartel y los asesinaban dentro mismo del cuartel, tomándolo como revolucionarios. Los acribillaban, les vendaban los ojos y los mataban ahí mismo dentro del cuartel. Yo te decía, Vasco, que Tucumán para mí fue una experiencia fallida. Se llevaron los mejores cuadros, mucha gente, y terminaron derrotados en Tucumán. Pero la derrota mayor fue Monte Chingolo. Ya estaban infiltrados, debilitados, y el mismo tipo que les entrega Monte Chingolo es el que entrega la casa donde estaban el Roby Santucho, el Gringo Mena, y no me acuerdo quién era el tercero. El entregador fue el Chancho Garnier, un hombre que venía de las Fuerzas Armadas Peronistas, que todo el mundo creía que era un revolucionario, y ha sido alcahuete en la FAP y alcahuete con ustedes. Y les provocó el ocaso. ¿Lo ves así? Sí, lo que pasa es que hay que entender que en una dinámica de guerra, a veces hay batallas que se ganan y a veces hay batallas que se pierden, ¿no? Mirá, nosotros en agosto del 74... La vicepresidenta Victoria Villarroel estará festejando que acabas de utilizar la palabra guerra. Sí. También lo utilizaron ustedes, que vivían la guerra revolucionaria. Sí, vivíamos la guerra revolucionaria. Bueno, pero caracterizar eso sería harina de otro costal y llevaría más tiempo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en agosto del 74, nosotros hicimos simultáneamente, el mismo día, casi las mismas horas, 2 acciones. Una, Villa María, y otra, Catamarca. En una no fue bien. Pudimos recuperar mucho armamento. Y copamos el cuartel de Villa María. Fábrica Militar de Explosivos. La fábrica militar de explosivos. Vos sabés que eso sucedió... El centro donde se instaló el comando guerrillero para copar la fábrica militar de Villa María fue un hotel alojamiento que estaba a 10 cuadras, pegado a la fábrica militar. Y ahí entraron algunas parejas guerrilleras camufladas, digamos. Y otras que no. Y otras que no. Desde ahí se dirigió todo el operativo, pero en un momento dado llega una pareja externa a usar las instalaciones del hotel alojamiento, ¿no es cierto? Y ve algo raro y se van.
Y denuncia. ¿No es cierto? Y desde adentro lo tirotean. Entonces llaman a la policía, esta pareja que no logró entrar al hotel de alojamiento, llama a la policía de Villa María y la policía manda un operativo Cualunque pensando que se trataba de un asalto común al hotel de alojamiento, cuando ahí estaba la central operativa del copamiento a la fábrica militar de Villa María. Producido este hecho, nos enteramos los periodistas y el primer periodista que llega a producir la nota está acá hablando contigo, Vasco, sí. Y vemos la nota y nos comentás todo el operativo. Crónicas violentas. Copamiento de la fábrica militar de Villa María, Córdoba, Argentina, 10 al 11 de agosto de 1974. El episodio conocido como copamiento de la fábrica militar de Villa María es el nombre con el que se conoce a una operación realizada por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo en la provincia de Córdoba, Argentina, en la noche del 10 al 11 de agosto de 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, con el propósito de sustraer armamento a utilizar en futuras acciones de guerrilla. A las 21:30 del 10 de agosto, 6 integrantes de la compañía Decididos de Córdoba entraron a Pasatiempo, un hotel alojamiento cercano a la fábrica militar de pólvora y explosivos. Los guerrilleros redujeron al personal del motel y a las parejas que se encontraban en el lugar. El resto de la compañía del ERP llegó en autos y camiones. A las 23:30, Juan Eliseo Ledesma, el guerrillero a cargo de la operación, ordenó el asalto al cuartel. Un total de 60 guerrilleros iniciaron el asalto, tomando sin realizar combates los puestos de vigilancia 1 y 2, gracias a la ayuda brindada por 3 soldados conscriptos simpatizantes de la guerrilla. Las escuadras del grupo de recolección se desplegaron hacia las 3 compañías del lugar para copar sus salas de armamentos, reduciendo 2 de ellas, pero la tercera, cercana al puesto de vigilancia, resistió el ataque. Por el puesto de vigilancia 1 ingresaron varios vehículos del ERP para cargar el botín. Otro grupo asaltó el casino de oficiales donde se estaba llevando a cabo el evento social y allí fue apresado el subdirector de la fábrica, coronel argentino mayor del Valle Larraburia. El tercer grupo, de aproximadamente 20 miembros, se dirigió a la casa del director de la fábrica, teniente coronel Osvaldo Jorge Guardone, quien se encontraba allí enfermo y no había podido asistir al casino. Por altoparlante, la fracción del ERP pidió la rendición y la entrega del oficial, ante el cual recibieron como respuesta un nutrido fuego de la casa. El militar iba de una ventana a otra variando el armamento en un intento de confundir a los atacantes sobre el número de defensores. Si bien no participaron del combate, en la vivienda también se encontraban sus 5 hijos, el mayor de ellos de 13 años. Por su parte, la esposa del director se hallaba en el casino de oficiales y fue quien dio el aviso de la situación. Finalmente, esta fracción del... Sí. ¿Ahí estuviste? Sí, sí. Bueno, ahí la compañía de Decididos de Córdoba, ahí habla de 60 que ingresamos a la fábrica, pero había toda una estructura de camiones, de choferes, que totalizaban más de 120 hombres más o menos los que estuvimos allí en Villa María. Y bueno, ese fue un combate exitoso. Nosotros teníamos, gracias a un soldado, no 3, como dice ahí, sino uno solo, un conocimiento del interior de la fábrica, ¿no? Nosotros planificamos la acción con una maqueta muy detallada la maqueta con los edificios, los lugares, las caballerizas, puesto número 1, puesto número 2, casa de
casino de oficiales, etcétera, una maqueta muy bien Obra de un armada. arquitecto. Sí, por supuesto. Y con toda la información que nos daba el soldado compañero que teníamos ahí. Y bueno, eso nos permitió manejarnos con mucha eficacia, digamos. O sea, yo me acuerdo que yo tenía que ir al puesto número número 2, y cortamos el alambrado y fuimos penetrando por la fábrica, y además teníamos un walkie-talkie donde Ledesma y la gringa que estaba ahí acompañándolo nos iban diciendo los lugares por donde íbamos pasando, ¿no? Me acuerdo que una de las advertencias fue: cuidado que por ahí pasan cerca de la caballeriza. No había que despertar a los caballos porque se iban a enloquecer los caballos. Y bueno, y ahí nos ubicamos atrás de unos eucaliptus, y ahí hicimos, bueno, se redujo a un soldado de guardia, y entramos estrepitosamente a la sala de guardia del puesto número 2, donde sabíamos nosotros que en una mesa como esta había un soldado de guardia, y a su alcance un botón que, accionándolo, hacía una alarma a todo el cuartel. Entonces la instrucción que nosotros teníamos era la de entrar y impedir de cualquier modo que ese soldado accionara la alarma. Así fue como nos tiramos arriba de él, y bueno, lo redujimos, y no tocó la alarma. Muchas armas se llevaron. Sí, muchos fusiles FAL, fusil automático. Pero liviano. perdieron también muchas armas en el camino. Bueno, después esas armas fueron llevadas en camiones y depositadas en distintos lugares. Y hubo, sí, un lugar que fue detectado, y ahí ellos recuperaron parte de armas. Pero afortunadamente hubo otros lugares escondidos en las proximidades a los cuales ellos no tuvieron acceso, y fueron armas que sirvieron a la No podemos RP. dejar pasar, Vasco querido, el tema del coronel Larrabure. Estuvo secuestrado por ustedes, apareció después muerto, pesando su cadáver 47 kilos. Sí, yo quiero dejar bien claro que Larrabure, detenido por el RP, fue atendido en todos los aspectos. Me consta. Se le dijo cuál era la alimentación que él tenía, si tenía remedio. Y además, hasta que jugaba al ajedrez, y pusimos un compañero que sabía jugar al ajedrez para que se distrajera. Además, lo que quería leer, bueno, pidió la Biblia fue. Nosotros teníamos una concepción, que era la que nos había enseñado el comandante Che Guevara, de que al prisionero había que tratarlo con humanidad. De modo que eso de que... ¿Cuál fue el problema de Larrabure? Más precisamente. El siguiente, que él tuvo una profunda depresión, que él nos pedía comunicarse con la familia, y nosotros le dijimos: hacé todas las cartas que quieras hacer, y nosotros se la alcanzamos a la familia. Que efectivamente se cumplió eso, nos dio carta
y se la alcanzamos a la familia. Y además establecimos un sistema para que la familia escribiera cartas que llegaran a él. Nunca la familia escribió cartas para Larrabure. Entonces, la situación psicológica de Larrabure fue muy depresiva, absolutamente depresiva. Además, era un hombre que no se bancaba estar detenido. Eso te iba a preguntar. No se bancaba. No sobrellevó el momento. Jodido hacerlo. No se bancaba la situación que miles de nuestros compañeros estaban viviendo ya en ese momento. Che, Vasco, y se dijo que no solamente estaba delgado y maltratado, se habló de que hasta que tenía signos de haber sido sometido. No. Justamente uno de los elementos que establece el no progreso de la causa es que las pericias médicas dicen todo lo contrario. Hablaron de quemaduras con cigarrillos, que le había pasado electricidad. Dijeron de todo. Pero en concreto, se abrió una causa, se llamó a perito e incluso se hizo un análisis de su cuerpo y no se encontró ninguno de esos elementos. ¿Quiénes están imputados en la causa? En ese momento estaba imputado Matini. ¿Era tu jefe, Matini? Kremer. Pero concretamente... Era tu jefe porque también manejaba prensa. No. Kremer era... Fue el sucesor del manejo de... En ese momento era miembro del Buró Político. Concretamente, a Larrabure, al coronel Larrabure, ¿el LERP lo fusiló o de qué murió? No. Murió, se suicidó. Ese fue el tema. ¿Cómo se suicidó? Claro, o sea, un día van nuestros compañeros y lo encuentran muerto. ¿Pero cómo se suicidó? ¿Tenía un arma a mano? ¿Se ahorcó? No, se ahorcó. Con su ropa se ahorcó. Pero eso expresa el nivel de depresión, el nivel anímico que tenía este hombre, que efectivamente no se bancaba el aislamiento, no se bancaba la separación con su familia y le provocaba un aumento de toda esa subjetividad el hecho de que su familia no le enviaba respuestas a las cartas que le escribía y que nosotros se le hacíamos llegar. Resulta bastante increíble que la familia no haya querido escribir. Discúlpame, pero es así. Vasco, a vos te resulta increíble, a mí también si no conociera los hechos tal cual como son. ¿Era un detenido? Pero el problema es que yo conozco los hechos tal cual como son. ¿Era un detenido o un secuestrado? Estaba detenido porque nosotros lo habíamos llevado a los efectos de si nos detenían gente, hacer canje. ¿Te das cuenta? Esa era transcurrió muchísimo tiempo, tuvieron detenidos y seguía. Por la zona de Pacheco estaba, ¿no? Sí, no sé exactamente en qué... Pero decís que estaba, vos estuviste pero provincia de Buenos Aires. Vasco, la organización guerrillera que vos integraste y que hizo el copamiento de la fábrica militar de Villa María se llamaba Decididos de Córdoba. Sí. Contanos la historia, breve si podés, por favor, por qué y de qué manera surgió el nombre de Decididos de Córdoba, en lo cual algo tuviste que ver. Sí, mira, tuve que ver porque en un momento yo hacía más o menos como de secretario de Mario Roberto Santucho, cuando él después de Trelew fue a Cuba y después volvió y estaba acá en Córdoba. Y él me pedía libros de Mitre, que yo iba a Mitre. De Mitre. Que yo iba a la Biblioteca Nacional, como era estudiante, con mi carnet retiraba. Roby, ¿qué tomo te saco? Porque la historia de Argentina de Mitre tiene como 15 tomos. Bueno, dice, tráeme el tomo 8. Entonces yo iba, pedía tomo 8, lo retiraba y veía que Roby rápidamente empezaba me decía, no es este tomo. Sí. Y tráeme. Pucha.
Bueno, Roby, lo devuelvo y decime, tráeme el 7. Bueno, tampoco. Recién cuando le traje el 6, tomo de Mitre, estoy diciendo 6, 7, 8, no me acuerdo cuánto era, pero era 2 veces, no resultó, y bueno, y yo me di, pero no me contaba nada, y a los pocos días yo salgo de mi casa, busco el diario y el Decidido de Córdoba del RP tomó el 141. Y salía, porque en ese momento todavía salían los comunicados, y entonces decía, y como pasó en la primera independencia, relatado por Mitre, cuando Belgrano pasa para hacerse cargo del Ejército del Norte, 120 jóvenes cordobeses le dicen al general Belgrano que quieren incorporarse a la lucha independentista. Y Belgrano los organiza como Decididos de Córdoba. Carlos Orzacoa, alias el Vasco, pampeano. En la mayoría de los hechos resonantes de el ERP hubo una figura emblemática para ustedes que también vivió en Córdoba, participando como organizador. Era tal vez en la fuga del Buen Pastor, dicen que fue él el que la manejó. También dicen que manejó Monte Chingolo. Creo que no tuvo que ver con el Monte Tucumano, pero de casualidad, aunque por allá anduvo. Y comete un errorazo tremendo. La tablada. Sí, yo sé a quién te estás refiriendo, a Gorrerán Merlo. Yo fui compañero y amigo de Gorrerán Merlo. Estuve en Nicaragua combatiendo con él en el frente, en el Ejército Sandinista de Liberación, con el que entramos en Managua el 19 de julio de 1979, en la Revolución Sandinista. Y después, bueno, él vuelve y organiza una agrupación política. Y bueno, tenía algo de desarrollo en el nombre. Se había vuelto frondicista al final, de la mano del Turco Abichaín. Bueno, mirá, es largo para discutir todo eso. Yo no estaba en Todos por la Patria, que era la organización de él en ese momento. Yo no. Cuando venimos del exilio, yo por supuesto que estaba decidido a militar, porque siempre he militado, pero decido no ingresar a Todos por la Patria. No salteemos la presencia del Tiene Vasco, tanto para contar que te lleva. Claro. Sí. En Nicaragua. Sí. Es decir, cualquier jovencito hoy te preguntaría, ¿qué hacías, abuelo, en Nicaragua? Sí. Mira, yo salgo del exilio... Con la historia que nos ha contado de abuelo no tiene nada, ¿no? De abuelito no, sí tiene de abuelo, lo que pasa es que no se reasigna. Sí. Mira, yo salgo en el exilio en 1977 y bueno, estoy en varios países de Europa y en más o menos mayo de 1979 tenemos comunicación con gente del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, que nos dice que la situación allí es ya de una crisis muy grande y que ellos van a impulsar una insurrección general contra el gobierno dictatorial de Somoza. Y que nos piden que compañeros con alguna experiencia vayan a darles una mano. Y bueno, y ahí somos entre 10 y 15 compañeros que decidimos ir a Nicaragua como internacionalistas, ¿no? A esta altura de tu vida, de tu historia que nos estás relatando, ¿cómo era tu familia? Tu esposa, ¿qué fue de la vida de tu esposa?
Bueno, mi esposa, María de las Mercedes Gómez, fue secuestrada y desaparecida el 21 de marzo de 1975. Embarazada de 7 meses, entendemos por las averiguaciones que hemos hecho que nació un niño y una niña y la estamos buscando, ¿no? En ese momento, bueno, había nacido mi hija Mariana, que está aquí en el estudio que escuchándote y está acá en el estudio compartiendo. escuchando, me ha venido a acompañar. Siempre te acompaña. Sí, siempre me acompaña. Es mi gran acompañante. Y además tenemos mucha afinidad de ideas. Bueno, y eso pasó con mi compañera, desgraciadamente, en época de la democracia. Angelós era senador de la República, de modo que desde ese momento yo me di cuenta que estas democracias republicanas no servían para nada, no servían por lo menos para nosotros, para la humanidad, para el desarrollo de una conciencia solidaria, humana, y ahora Milei me demuestra exactamente lo mismo. Vasco, vos disculpame que yo vaya remarcándote lo que para mí fueron errores. Sí. Y la tablada fue no un error, sino un errorazo. Bueno. Y ahí cerquita, para que vamos a ver unas imágenes. Ahí cerquita. Espero que me dejé. No, sí, estaba Gorriarán y la mujer, sí, bueno. Es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Son las 7 de la mañana, aquí en el camino de Cintura y Crovara. Intento de copamiento de un grupo de civiles a esta unidad militar. Hoy al mediodía fui a la Tablada. Quienes estuvimos allí asistimos a un espectáculo estremecedor. Era una pesadilla. La muerte, otra vez la muerte. La brutalidad, la barbarie. A cada metro encontramos expresiones tangibles de la dimensión de la agresión que había sufrido no solo un regimiento, sino el conjunto de los argentinos. Tremendo. Se incrementan las llamas en la camioneta, como así también se incrementa el intercambio de disparos. Otra tanqueta que se acerca. Arrecian los disparos en este sector de Pichincha y Clovara, que es el epicentro del combate. Sí, yo pienso que todo el desarrollo militar que nosotros hicimos en la década del 70, de ninguna manera podemos hablar de errores. Ni de lo de Tucumán, ni lo de Montechingolo, no podemos hablar de errores. O sea, podemos hablar de derrotas, y efectivamente materialmente nos derrotaron. Ellos tenían mucha más fuerza material que nosotros, pero el intento de cambiar la historia de este país yo la reivindico totalmente, y creo que en ese momento era necesario hacerlo de esta manera como la hicimos. Y esto, bueno, estamos en un canal de televisión, no tendría fundamentos como para desarrollar y avalar esto que estoy diciendo. Por supuesto que no tengo tiempo acá. El tema de la tablada, mirá, es algo que yo todavía no tengo una respuesta a ese tema, a pesar de que yo fui el abogado de Gorriarán Merlo, ¿no? ¿En esa causa? En la causa de la tablada yo fui el abogado de Gorriarán Merlo, y yo siempre fui crítico de algunas acciones de Gorriarán a partir de la
después de con la democracia, digamos. Fui crítico de muchas posiciones de Correa. Sin embargo, considero que fue un hombre extraordinario, un gran revolucionario, una persona que dedicó toda su vida a cambiar este país, en un sentido humanista, en un sentido solidario y en un sentido de desarrollo social. No puedo darte una respuesta a si fue un error o no fue un error. Fue un acierto quizás el haber tomado la decisión prácticamente contemporáneo con la tablada, todo esto de conformar los militantes o los combatientes, transformarse en un partido político y crear el movimiento Todos por la Patria. Sí, a mí me parece en que democracia como un partido político, ¿no? Fue parte de un desarrollo político que tuvo muchos compañeros, queridos compañeros que se alinearon en como ese el petizo movimiento, Ferreira, por ejemplo, como Puyané, como muchos. Y vos sabés, Vasco, muchos compañeros, que en este mismo lugar donde estás vos sentado en este momento, en este estudio, estuvieron grabando su spot de campaña Ferreira y Puyané. Hoy es imperativo consolidar la democracia en nuestro país. Lo lograremos con la activa participación de todos los argentinos movilizados en defensa de la democracia, la paz y la justicia. Si participamos todos, podremos construir un país democrático, fraterno y feliz. El movimiento Todos por la Patria y el movimiento cordobés invitan a todos, sin excepción, a comprobar que hacer política así es bueno y hermoso. Movimiento Todos por la Patria. Movimiento cordobés. Democracia participativa. Sí, ¿Qué me conturci? ¿Qué me conturci, Vasco? Muy bien, che, muy bien. La verdad que los felicito a ustedes por todo el trabajo que están haciendo. Y vos sabés que cuando estaba grabando Puyané, lo que nos costó que se saque la boina, la clásica boina una que boina identificaba como esta, guevarista. como esta. Como este. A vos no te pedimos que te sacaras la... No me han pedido, che. Si me pedían, me la sacaba. La última frase que hemos escuchado en esta prolongada charla con el Vasco ha sido democracia participativa. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso, Vasco? Sí, yo creo que esta democracia, la actual, es una democracia no para el pueblo, no para el trabajador, no para los sectores que trabajan y que hacen este país, sino que es una democracia para los poderosos, es una democracia para los Roca, los Eunequian, los Galperín, etcétera, etcétera. De modo que efectivamente tenemos que crear una democracia para los trabajadores, una democracia donde los trabajadores y el trabajo sea el centro del desarrollo cultural, económico, político de nuestro país. El trabajo. Carlitos, acá terminamos. Te agradecemos esta, pero tengo una última pregunta. ¿Repetirías tu vida? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo estoy orgulloso de mi vida. Y orgulloso de haber estado en dos lugares centrales que me cambiaron la vida. En el Cordobazo y después en Nicaragua. En esos dos lugares yo crecí, yo maduré y me permite con mucho orgullo acordarme de mi vida. ¿Te imaginas, Pinocho, la gente que está viendo o escuchando a Carlos el Vasco Orzaocoa, las reflexiones que nos ha dejado esta charla, de un lado y del otro? Lo último, Vasco, ¿hay dos lados en este país? Sí, por supuesto. Están los de arriba y están los de abajo.
Yo he estado siempre abajo, siempre he luchado toda mi vida, cada día de mi vida por los de abajo. Y espero que algún día podamos nosotros conducir la historia y transformar este país. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado y valoro mucho la invitación de ustedes porque acá he podido decir lo que pienso, que en otros medios, en otros lugares es difícil decir lo que uno piensa. Yo estoy muy agradecido con ustedes. Gracias.